Buenos días o buenas tardes. Esta semana tenemos el estudio 8 que se titula Espirituales o Carnales de nuestro libro Soy Respuesta, Instrumentos de Transformación. Leemos unos textos que nos van a servir de fondo y dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a vosotros como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Os di leche porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía, pues aún sois inmaduros. Mientras haya entre vosotros celos y contiendas, no seguís siendo inmaduros. ¿Acaso no os estáis comportando según criterios meramente humanos? 1 Corintios 3, del 1 al 3. Y otro texto que dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Romanos 8, del 5 al 8. Y en Romanos 8 también, 13, dice: porque si vosotros vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, y viviréis. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice Pablo, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, del 11 al 14. En la Biblia hay una palabra que se utiliza para designar la inmadurez o el comportamiento infantil de algunos creyentes. Esta palabra en griego es snepios y se traduce al castellano como niño. Se refiere a un adulto que muestra características infantiles. Cuando se quiere referir a un niño por su edad evolutiva, se usa la palabra paidos. Este infantilismo no se va por sí solo con el mero transcurrir del tiempo. Así como la edad no te da madurez, el tiempo no te hace maduro por sí solo. El comportamiento infantil debe ser tratado de modo decisivo. Crecer y madurar requieren trabajo y esfuerzo, no es gratis. El proceso de madurez es un proceso continuo de crisis que lleva a cambios, pero una vez internalizados, esos cambios nuevamente aparecen situaciones que nos llevan a necesitar nuevas crisis, nuevos recursos y producir nuevos cambios, y así sucesivamente. Esta situación o hecho que nos lleva a la necesidad de dejar nuestro anterior estado de tranquilidad y equilibrio para marchar hacia lo desconocido produce en nosotros ansiedad y temor. Por eso la actitud de fe y haber afianzado nuestra identidad en Cristo son claves para seguir creciendo sin estancarnos en el proceso. Tenemos que salir de la comodidad y crecer. Se puede decir que el estado infantil es de alguna manera un estado cómodo. Por eso el inmaduro está cómodo como está y muchas veces no quiere cambiar, porque está cómodo, pero ignora las consecuencias graves de no madurar hasta que se topa con ellas. La comodidad se paga muy cara y el precio sube con el tiempo. Todos nos enfrentamos al problema de nacer como una persona pequeña en un mundo de personas grandes y de recibir la tarea de ser con el tiempo una persona adulta, es decir, que nos hagamos responsables de nuestra propia vida. Por eso, el que culpa a otros de su situación es inmaduro, infantil, porque no es de adultos no aceptar la responsabilidad de su estado actual. Tu actitud es solo tuya. Nadie más es responsable de lo que sucede en ti. El madurar es tarde o temprano una elección. Podemos elegir no madurar y esto llevará a nuestro hombre interior a que se estanque y seamos niños con cuerpos de grandes, perdiendo la posibilidad de ser la persona que Dios ha diseñado que seamos. Es importante
Es importante no detenernos porque detenerse es retroceder. En el pasaje de Hebreos 5 leímos que estos cristianos no estaban viviendo según se esperaba de ellos. Se les llama lentos para entender, es decir, que no tienen disposición para aprender. Después de tanto tiempo, eso es lo que está diciendo Hebreos 5:12. Había pasado el tiempo necesario, pero no había fruto en ellos. Estaban estancados, inmaduros, sin crecimiento integral, a tal punto que no podían entender las verdades profundas de la palabra de Dios. No podían distinguir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Por lo tanto, no podían alcanzar su destino de madurez. Habían experimentado un retroceso. Lo mismo dice Pablo en 1 Corintios 3 del 1 al 3. Eran inmaduros. La iglesia de Corinto estaba llena de cristianos inmaduros que tenían celos y se peleaban. Una manera inmadura de comportarse se refleja en no poder vivir en unidad aceptando nuestras diferencias, de no poder perdonar y mantenerse ofendidos. Es la actitud de no querer salir de la cárcel emocional, en la que nos encerramos y a veces incluso tiramos la llave. Nos aislamos y dinamitamos los puentes hacia los demás. Cuando hacemos estas cosas, nos comportamos de manera inmadura. Nuestra meta es Cristo. En Efesios 4, 13 y 14 dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, y entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Pablo nos advierte que la inmadurez nos vuelve inestables, fluctuantes, tanto en lo emocional como en lo mental. Las personas inmaduras pueden ser movidas de su fe por cualquier argumento engañoso. Somos inmaduros cuando no mantenemos firmes nuestras convicciones espirituales más fundamentales, las cuales les dan estabilidad a nuestra vida. Dice 1 Corintios 14:20: hermanos, no seáis niños en vuestro modo de pensar. Sed niños en cuanto a la malicia, pero adultos en vuestro modo de pensar. Otra vez, vemos que los cristianos de la iglesia de Corinto pensaban como niños. Debemos mantenernos como niños para la malicia, pero debemos aprender a pensar como personas maduras. Tu manera de pensar afectará directamente tu conducta y tu estado emocional. Por eso la raíz de la inmadurez está en que pensemos como niños. Debes descubrir qué formas de pensar infantiles hay en tu vida y erradicarlas para cambiar tu conducta inmadura y carnal. ¿Cómo se hace? Pues siendo espirituales. ¿Cómo nos convertimos en espirituales y dejamos de ser carnales? Lo leímos en Romanos 8:13. Porque si vosotros vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Es por medio del Espíritu Santo. El mensaje es sencillo. Se trata de una decisión. Es una elección que incluye un proceso. No es gratis. Tienes que poner en el altar del Señor tu vida, entregarla, para poder vivir la vida de Dios. Se trata de decidir si sigues al control o se lo das al Espíritu Santo. Es elegir seguir escuchando a tu carne o escucharle a Él. Es tu elección, porque eres tú quien tiene que hacer morir las obras de la carne. El fruto de la inmadurez en tu vida, pero no en tus fuerzas, eso no funciona. Es por medio del Espíritu de Dios que podemos hacer morir lo carnal, lo inmaduro en nosotros. ¿Estás dispuesto a crecer y madurar? ¿Prefieres la comodidad de no hacer nada? ¿Vamos a crecer y madurar? La otra opción es estancarse y retroceder, es negar el poder del Espíritu para transformar. ¿En qué lado quieres estar? Están en juego cosas trascendentes para ti, para tu familia, para tu iglesia, para la sociedad donde vivimos. ¿Cómo podemos mostrar el poder del Evangelio si no es poder transformador en nosotros? ¿Cómo sabrán que Cristo sana el daño del pecado si seguimos enfermos en el alma? ¿Cómo podemos hablar de un evangelio de perdón si vivimos en la ofensa? Es tiempo de ser maduros y no infantiles. Es tiempo de ser espirituales y no carnales. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza de este estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o qué aspecto de tu vida
necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Y qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.